Buenas tardes. Em, Después de haber propuesto para comenzar este curso de debates sobre la mujer, si es que cabe denominarlo así, em, después de haber propuesto el link para de acceso a dos charlas dadas por mí a comienzo de este año, justo inmediatamente antes de la pandemia, creo que ha sido el fin de semana anterior, sobre la mujer en el NOA. Vamos a comenzar ahora con una parte mucho más teórica, que es tratar de entender algunas nociones claves que están presentes en los debates contemporáneos sobre la mujer. ¿Por qué esto? Porque de alguna manera quería, y esa era la intención de la propuesta inicial, quería hacer presente algo que no fuera más cercano a nuestra experiencia, más cercano a nuestra forma de ver, a nuestra forma de vernos, a nuestra forma de decirnos. Pero ahora no quiero trabajar sobre esa cercanía, sino lo que quiero es presentar algunos elementos teóricos del debate contemporáneo. Y cuando digo que lo que quiero presentar es algunos elementos teóricos, quiero decir que me voy a ceñir estrictamente, duramente quizás, a algunas claves del horizonte teórico, no a las anécdotas de qué es lo que ha pasado. Me interesa cuál es la luz que aportan la misma formulación de los problemas, y a tratar de entender qué desplazamientos se han producido en la formulación y en la vivencia crítica de los debates y de los problemas. Eso es lo que me interesa, porque creo, y eso es para mí algo absolutamente fuerte, vivo, presente. Creo que la única forma en muchos momentos de poder tomar en serio y no mitificar, no simplemente acusar, no simplemente adherirse, sino la única forma de tomar en serio una especie de gran producción, gran cantidad de pensamiento y gran cantidad de acciones públicas sobre el tema de la mujer, la única forma es tratar de hacerse presente también, tratar de comprender aquellas líneas de sentido que se encuentran formuladas teóricamente y que son las que se han producido desde las prácticas, produciendo nuevas prácticas en el interior de conflictos, reasumiéndose después de conflictos. Bueno, eso es mi punto de partida. Mi punto de partida es que necesitamos entender el horizonte teórico de muchas luchas, de muchas afirmaciones, de muchas modificaciones en la forma de pensar a la mujer. Incluso para cuando tengamos que decir, preguntarnos si es que existe algo así como un sujeto unitario, un colectivo que pueda denominarse el colectivo de las mujeres, porque eso es también algo que ha producido y está produciendo muchísimo debate en la reflexión contemporánea. Entonces, mi propuesta para esta clase de hoy y este video de hoy es tratar de ver fundamentalmente algunos elementos de lo que ha sido denominado una especie de primera ola del feminismo. Para otros es una especie de segunda ola, porque están todas las luchas y conflictos de las mujeres y reflexión sobre las mujeres a lo largo de la historia, pero después hay como una especie de acentuación y acciones y reflexiones que se van a dar
para algunos desde los procesos de la Ilustración en el 18, y nosotros vamos a ver cosas que están presentes también en el 19 y a principios del 20. Y sobre todo nos va a interesar destacar algunos elementos que tienen que ver con la libertad política y la participación equitativa en lo social. Lo que vamos a tratar de ver en esta especie de primera ola del feminismo, si pudiéramos decirlo de alguna manera, es tratar de entender por qué ha significado que el gran horizonte teórico de reflexión y el gran horizonte de acción sea un horizonte donde era muy presente esa relación de la libertad con la cuestión social. Esto que estoy diciendo no es de ninguna manera algo pensado por mí, sino que me estoy basando en un texto muy reflexivo y muy crítico de una autora que se llama Linda Zerilli, y el texto se llama El feminismo y el abismo de la libertad. No voy a seguir estrictísimamente todos los planteos de este libro, pero lo que me ha parecido muy sugestivo, lo que me ha parecido muy interesante para comenzar el planteo a partir de él, es que está tratando de hacer un gran registro de las categorías y horizontes teóricos. Y yo creo que a veces nos faltan categorías y horizonte teórico para comprender esto. Entonces, esta autora propone, podemos tomar distancia de ella, y muchos feministas han tomado distancia de la propuesta, pero podemos tomarlo como guía, como indicador, una serie de observaciones que hace ella en una especie de larga introducción de casi 100 páginas que tiene antes de empezar el desarrollo, una especie de larga introducción en donde trabaja el horizonte de la libertad en relación a lo social y se hace una serie de preguntas sobre lo político para comprender la primera ola del feminismo, y después una serie de observaciones de la clave teórica del sujeto y de su soberanía para comprender la segunda ola del feminismo, más o menos desde 1960 hasta 1990. Y después, por supuesto, tenemos que ver todo lo que es otro tipo de movimiento, otro tipo de autoras que no les ha importado, que han tomado una mirada muy crítica sobre esta concepción del sujeto y su supuesta y presunta soberanía, su supuesta y presunta decisión, y han hecho toda una deconstrucción del sujeto, una mirada muy crítica sobre esta especie de confianza crítica en el sujeto, y han trabajado tratando de entender el tema del género, tratando de entender las diferencias entre el género y la sexualidad, y dándole muchísima importancia a lo que consideran como mandatos heteronormativos que hacen que cuando vayamos a interpretar e incluso a tener todas las discusiones y todos los debates y todo este intento de llegar a poseer otro lugar, se encuentre el problema profundamente enmarcado dentro de un horizonte que en sí mismo merece una crítica, que es criticar, explicar a qué llamamos género, y explicar también todo lo que puede haber de carácter normativo en la comprensión de la realidad de la mujer, de la realidad del varón, del carácter binario
de los géneros, ¿no? Bueno, todo esto que serían los problemas más contemporáneos. Pero vamos a comenzar con esta especie de problemas iniciales y debates iniciales que nos han puesto una mirada crítica sobre el sujeto, pero que tienen una especie de profunda tensión, a juicio de la autora, de una profunda tensión entre lo social y lo político. Bueno, quiere decir que nuestro itinerario va a ser tratar de entender esto, de qué exigencias de libertad hay y cómo se conjuga lo social y lo político y qué quiere decir un debate sobre la mujer que esté atravesado por la tensión de lo social y lo político. Después, ¿qué quiere decir un debate sobre la mujer que trate de afirmarla como sujeto y como sujeto autónomo? Y en tercer lugar, ¿qué quiere decir un debate que deconstruya esta noción de sujeto, que pida incluso que uno quite toda esta expectativa de subjetivación y que permita ver de otra manera los reclamos, las luchas y la noción de la sexualidad, la noción de género? Digo, eso es como si fuera todo lo que queremos ver, pero hoy decíamos que vamos a tratar de pensar fundamentalmente esto, es decir, ¿por qué hay en el ámbito de los debates sobre la mujer un debate profundo que ha comenzado como debate, lucha, anhelo de incidencia en lo social, como debate, lucha que ha pedido, que ha reclamado derechos políticos, ¿sí? Eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. Y para esto yo lo que quiero es señalar primero algo que resulta como imprescindible decir. Lo que resulta imprescindible decir es que no podemos dejar de subrayar que si atendemos al espacio de lo público y que si atendemos a ese espacio de lo público en el siglo XX, si atendemos a ese espacio de lo público en el siglo XIX o incluso en el siglo XVIII, si atendemos a ese espacio de lo público, el espacio de lo público tiene un marcado carácter androcéntrico. Quiere decir de presencia, preeminencia, presencia sobre todo del varón, ¿sí? Lo público no parece ser una esfera a donde pueda instalarse la vida, la acción, la capacidad de decisión de una mujer. Por supuesto que no es la mujer la única que se encuentra separada de lo público, tenemos muchísimas separaciones de lo público, en el caso de la esclavitud tenemos muchísimas, si nosotros miramos en este momento el mundo contemporáneo y decimos qué quiere decir los problemas de la migración y qué quiere decir eso en términos de lo público y de derecho a lo público, bueno, tenemos una cosa mucho más compleja y mucho más complicada. Pero, volvamos a decirlo, ¿cómo enfrentar y pensar un mundo, una vida política, donde no haya lugar en lo público para una gran cantidad de seres humanos pertenecientes a esas sociedades, pertenecientes al mundo entero? ¿Qué quiere decir? Que no le corresponda lo público y en cambio sí le corresponda lo privado.
toda la experiencia de una vida humana tiene que efectuarse en este arco, para algunos lo público, la decisión, la conducción, la participación, para otros lo privado, los hijos, la vida doméstica, sobre todo, piensen en eso, sobre todo ser retirada, no ser retirada como si alguna vez hubiera estado, es decir, no tener acceso a lo público, no tener acceso a la palabra pública, no tener acceso a la decisión sobre lo público, a la decisión sobre aquello que es de todos, no tener acceso, por supuesto, a ningún cargo, a ninguna conducción de lo público. En muchísimos casos no tener ninguna capacitación para lo público, puesto que no está pensado que un gran grupo de seres humanos que pertenecen a esa sociedad no tengan acceso a aquello que los capacita para estar y participar de esa sociedad, puesto que tampoco tienen acceso a la educación. Si tienen acceso al trabajo, o es al trabajo en el interior de la vida doméstica, pero no es al trabajo como realidad rentada, como realidad en la que uno es titular de lo que hace. Sí puede pertenecer al trabajo en la experiencia física del trabajo. Si se ha pertenecido al trabajo en la esclavitud, se trabaja, en la servilización se trabaja, pero no al mundo social ni político del trabajo. Por lo tanto, pensemos primero en esto, que es uno de los primeros debates. No quiere decir que sea absolutísimamente el primero, pero piensen en un mundo que tiene a sus espaldas, no en todas las sociedades, pero que tiene en sus espaldas en una gran cantidad de sociedades, y que tiene a las espaldas de lo que se denomina tradición occidental, el depósito de las mujeres en lo privado, solo en lo privado. Y aquello que es uno de los grandes logros del ser humano, Cicerón decía que en eso se distinguen los seres humanos, y los seres humanos son sociales y políticos por eso, por el hecho de poder hablar, por el hecho de su lenguaje. Piensen lo que es una experiencia de palabra que tiene la posibilidad física de la palabra, la posibilidad íntima de la palabra, pero no puede tener palabra en lo público. Y en el caso que lo tengan algunas, en el caso de la reina, en el caso de que algunas lo tuvieran, no lo tienen en razón de que eso les corresponde como mujer, les corresponde a ellas, pero a ellas en su singularidad, a ellas en su linaje, pero no a toda mujer. Al contrario, eso es lo que descalifica que uno esté, ser mujer es lo que descalifica que uno esté en lo público. Por eso ustedes observen cómo, incluso si se quería tener en muchos casos palabra poética, muchas autoras lo que han hecho es ponerse nombre de varones para poder estar en lo público. Ha habido, por supuesto, en la antigüedad, ha habido, por supuesto, en el medioevo, ha habido, por supuesto, en todas las épocas, ha habido siempre alguien que ha sido mujer y ha entendido, alguien que ha tenido algún tipo de presencia, pero lo ha tenido en tanto ella, en tanto su singularidad, pese a su condición de mujer, admirada por aquellos valores que se consideraban viriles,
su arte para la guerra, su astucia, su capacidad extraña a los ojos de todos de poder hacerse cargo de algo público, en tanto ella, pero no en tanto mujer. Entonces lo primero que quiero señalar es que tenemos que hacer carne en nuestra comprensión teórica. ¿Qué quiere decir? Que este espacio de lo público sea un espacio de acceso restringido a un grupo de seres humanos, precisamente por una determinada identidad, condición, interpretación de su identidad, que hace que en tanto tales, en tanto pertenecientes a eso, no pueden estar en lo público. Y no pueden ni siquiera capacitarse para estar en lo público. ¿Sí? Y que si algunas lo hacen es algo anómalo en gran medida. ¿Sí? Es algo anómalo. Bien. Dentro de este marco, en donde para muchos, y para muchos sigue siendo así, ¿no? En donde para muchos el ámbito, la esfera de la vida y de la acción de un grupo de seres humanos, mujeres, sea lo privado y les es restringido el acceso a lo público, es posible comprender por qué una de las primeras claves teóricas, uno de los primeros encuadramientos, una de las primeras exigencias y luchas que ha tenido muchísimo que ver con los primeros debates sobre la mujer, uno de los primeros encuadramientos ha sido el de si era posible que tuviera alguna libertad política. Por eso esta autora Linda Zerilli dice que prácticamente esta primera ola o esta primera ola del feminismo, dice ella, ha sido domesticada la caracterización de su lucha, diciendo que es un movimiento sufragista, un movimiento que trata de conseguir el voto. Pero lo pensemos de otra manera. Focalizado en el poder conseguir el voto, lo que estamos diciendo es que hay un primer debate con inmensas resistencias, por supuesto, un primer debate sobre la mujer, que es el debate sobre si le cabe la posibilidad de tener un rol político. Le cabe la posibilidad de tener un rol político, porque el anhelo, la aspiración a tener derecho a votar equivale a querer participar en la esfera de lo público y lo político. Quiere decir participar en la conducción de lo público. No participar en ese caso como poder ser elegida, poder ser candidatos, aspirar a ningún cargo. Ustedes piensen hasta qué punto eso es toda una dificultad todavía. Todavía estamos instrumentando cupos femeninos para poder ser elegidos. Yo quiero, de alguna manera, y eso sí lo quiero que se escandalicen de que tengamos que luchar por poder participar políticamente. Quiero que se escandalicen. Quiero que se escandalicen al pensar que un debate es si un conjunto de seres humanos caracterizados biológicamente de tal o cual manera no puede tener a los ojos de muchos durante muchos siglos, no puede tener anhelo de libertad política, ni siquiera en la posibilidad
de participar con la expresión de su adhesión, con la expresión de su decisión, con la expresión de su anhelo, no puede participar en la vida política de su propia sociedad, de su propio pueblo. Quiero que se escandalicen de pensar que hay algo en cualquiera de nosotras, que hay algo en cualquiera de nosotros, que se escandalicen de pensar que haya tenido que haber un inmenso movimiento, un inmenso conflicto que todavía continúa, un inmenso conflicto para que quepa la posibilidad de que sea legítimo el anhelo y el reclamo de libertad política. Por lo tanto, quiero que piensen que esta primera ola del debate, lo pensemos en términos de debate, la verdad que la noción de ola no me resulta muy feliz ni me gusta demasiado, pero que este primer encuadramiento de los debates sobre la mujer es si le cabe alguna posibilidad de libertad política, si le cabe alguna posibilidad de algo que sea parecido a un anhelo de participación. Eso es el primer debate. Quiere decir que el horizonte teórico es la vida política. Y lo destaco porque después eso va modificándose y va cambiando, pero que eso ha significado también un cambio en la misma mirada sobre la libertad, porque en un primer momento se presenta como posibilidad de participar, como posibilidad de efectuar estas acciones, que era una acción de derecho político. Lo curioso, y en eso sí me ha resultado absolutamente llamativo, me ha llamado muchísimo la atención, que esto que ha sido planteado inicialmente y que en este momento mayoritariamente en las sociedades eso está presente, para muchos eso ha sido logrado, entonces bueno, ya está, ya se ha conseguido esa especie de equiparación y de igualdad. Para otros y para muchos eso sería como una especie de decir, bueno, ya el feminismo ya está, puesto que ya ha conseguido en una gran cantidad de sociedades, ha conseguido una equiparación de derechos, y toda la lucha era por una lucha de derechos y una lucha de participación pública. Quiero que consideren que todo eso, que tiene una especie de posibilidad de que otros digan que no es así, que incluso si se hubiera conseguido un equiparamiento a nivel de los derechos no son todavía efectivamente ejercidos, porque mientras no se posea capacidad política, mientras uno tenga que seguir luchando y viendo que se haga, mientras uno tenga que decir mantengamos el cupo, no es tan verdadero que el carácter equitativo se haya producido, ¿no? Pero lo que quiero, fíjense hasta qué punto esto que parece que es algo con lo que se ha comenzado a luchar, hasta qué punto esto que parece que en muchos países ya se encuentra como parte de la ley, no termina de ser, sin embargo, realidad efectiva de conducción política, realidad efectiva de participación política, realidad efectiva de un carácter equitativo en lo social, más allá de comprender que eso ha cambiado de muchas maneras respecto a otros momentos de la historia. Pero mi pregunta es la siguiente, en cosas que pueden resultar ridículas. No destacamos en el caso de ningún gobernante varón,
cuál es la vestimenta que lleva y seguimos juzgando positivo o negativamente la vestimenta que lleva una mujer que sea política, sea de la Argentina, sea de Alemania, sea de Inglaterra. Todavía hacemos y seguimos teniendo un montón de burlas y de palabras que son despectivas a cualquier persona que tiene capacidad política y que curiosamente van orientadas a su carácter de mujer. Quiere decir que el hecho de la participación legal, el hecho de la participación formal, de la inscripción en los padrones, de que uno tiene derecho a votar, no ha quitado totalmente las barreras de la legitimidad de la participación política, porque lo mismo somos deslegitimadas por nuestra ropa, sombrero, palabra. Se dan cuenta que es como si no termináramos de hacernos cargo de que es simplemente alguien que es una ciudadana que tiene acceso a un cargo público. Ustedes piensen también cuán fácilmente producimos estereotipos y burlas sobre el carácter de la gordura o no gordura en alguien que es simplemente una política. Yo no estoy defendiendo a nadie ni acusando a nadie, digo, miren cómo eso de decir que ya parece que la lucha ha terminado sobre eso, no ha cortado de ninguna manera con 1000 elementos que forman parte de esta cosa rara a los ojos de muchos, de esto que todavía no ha terminado de legitimarse a los ojos de muchos, que es una participación de la mujer en lo público. Entonces lo que destacó es que en un primer momento el anhelo de libertad política se entiende como anhelo de voto, que era un anhelo de participación en la conducción política, y que después ha sido trabajado largamente, lentamente, y que no termina de ser algo absolutamente aceptado, más allá de que el feminismo esté en otros planteos y otras preguntas teóricas, pero es como si todavía arrastráramos de muchas maneras este problema que está desde muchísimo tiempo atrás. Entonces hay una pregunta muy fuerte sobre este movimiento y sobre este primer debate, un debate sobre si corresponde a un grupo de la sociedad tener la posibilidad de pedir, conseguir, exigir, luchar por libertad política. Está todo eso como una lucha no acabada en el reconocimiento, así en muchos países sea una lucha que ya ha tenido resultado en la legalidad. Eso es lo primero. Ahora, lo curioso es, por eso lo que dice esta autora que estamos trabajando inicialmente, ¿qué quiere decir un debate en donde hay un pedido y una exigencia de lucha y de participación política que sin embargo sigue teniendo una gran contienda y un gran conflicto entre los ideales democráticos de la equiparación, los ideales democráticos de la igualdad y la efectividad del ámbito de lo público, en el cual se realizan mucho más en conos de sombra y a veces algunas luces. Entonces nos preguntemos en este caso y en el caso, y esas son observaciones muy agudas a mi juicio que hace Linda Sillerman sobre el plano de lo político, ella hace la observación de que en realidad
esta especie de debate que inicialmente es un debate de exigencia o de debate de si es legítimo el pedido, el reclamo de libertad política, hace la observación de por qué esto se transforma en la cuestión social, por qué el horizonte empieza a desplazarse hacia la cuestión social y por qué esta cuestión social de algún modo corre, desplaza, deja en gran medida a veces sin rumbo la exigencia de libertad política y en alguna medida vuelve a reubicar a la mujer en la socialidad y en alguna medida la vuelve a apartar de la esfera de lo político. Esto es lo que sí me interesa pensar, porque la verdad que me ha hecho pensar un montón de cosas. Entonces fíjense, el horizonte es el horizonte de la libertad política, de la exigencia política, pero ese horizonte va entendiéndose como la emergencia de la cuestión social y la mujer va asimilando su lucha y el encuadre teórico va siendo el de la cuestión social. ¿Qué quiere decir con esto? Que una de las preguntas que van surgiendo en medio de las dificultades, en medio de las luchas, es ¿qué busca el movimiento de mujeres que está pidiendo el sufragio femenino? ¿Qué busca? ¿Qué es lo que persigue? Porque es como un movimiento que busca un fin político, pero conseguir eso, lo que está buscando es un nuevo lugar en lo social, una nueva trama, una nueva inserción en la sociedad. Dice la autora, lo que está buscando es el progreso social del grupo que es el que está teniendo esta lucha. Y se pregunta algo que después va a cambiar radicalmente con las luchas posteriores del feminismo y los debates posteriores del feminismo. Ese progreso exige que la lucha se realice o se alcance en los logros en nombre de alguien. Tiene que conocerse ese nombre antes de alcanzar esa lucha política. Dicho de otra manera, hay que pedir el derecho al voto en nombre de la mujer tiene que tener claro qué quiere decir ser mujer para pedir ese derecho. Ese derecho que está pidiendo, en realidad lo que está pidiendo es que como colectivo se ubique socialmente de otro modo. Necesito tener claro, ser una especie de colectivo sólido, cohesionado, que se autointerpreta a sí mismo claramente y que por eso en nombre de lo que es como mujer alcanza ese derecho. Eso es uno de los conflictos teóricos que tiene esto. ¿Por qué? Y digo que eso es lo que a mí me ha llamado la atención fundamentalmente. La razón de ser del alcance de lo político, la razón de ser es que se alcance un nuevo lugar social, que se alcance un progreso social. Quiere decir, la mujer tiene que participar en la vida política, en el voto, porque la sociedad necesita de la presencia de la mujer y en realidad lo buscado es el progreso de lo social. Entonces, en última instancia, lo político y la lucha política se vuelve un medio
que culmina en que la sociedad se mejore, se restringe lo político y la acción política a una actividad de medios fines que implica un micro y un macro gerenciamiento de las relaciones sociales. Fíjense esto, que a mí nunca lo había visto así, por eso no sé si me estoy demorando mucho en esto, pero es que en realidad me ha llamado muchísimo la atención y creo que lo he puesto en relación montón, con un montón de cosas. Quiere decir, la decisión política, la acción política, es una acción y un medio cuya finalidad es la sociedad y en última instancia quiere decir que lo que buscamos es que se resuelvan determinados problemas que la sociedad tiene. La autora dice, apelando a otra filósofa que no es muy querida por muchísimos representantes del feminismo, a Hannah Arendt, que es una gran estudiosa de la condición del hombre y de la condición política y demás. La autora dice que una de las dificultades de ver que la acción política está orientada hacia la sociedad y que no tiene ningún otro fin más que resolver los problemas de la vida social, es que si bien no se puede decir estos problemas son solamente sociales, estos problemas son solamente políticos, no es que hay objetos puramente sociales, como decir la violencia es un problema social y no un problema político, la vivienda es un problema social y no un problema político. No, si bien no se puede hacer así, lo que dice la crítica que toma esta autora de Hannah Arendt para tratar de entender una de las especies de paradojas y límites de este primer momento, es que el darle tanta importancia a los problemas sociales de esta manera y transformar lo político en instrumento para la resolución de los problemas sociales, es que eso puede producir una especie de desplazamiento hacia aquellos que son los expertos en tales o cuales problemas y que uno vaya delegando la capacidad de resolver los problemas, que es un asunto público, lo vaya dejando en manos de los expertos, porque lo que me importa es la resolución de esos problemas y no me importa el problema político que uno tiene como sociedad, qué cosas consideramos prioritarias, qué ponemos por encima, qué tipo de construcción de lo político queremos hacer, qué tipo de construcción organizada de lo social queremos tener, qué tipo de protagonismo, qué tipo de modalidades de resolución y de modalidades de organización, de modalidades de conducción. Es decir, como si de repente todo se orientara hacia los problemas sociales y los problemas sociales van como emergiendo, va emergiendo la cuestión social, va apropiándose de todo el espectro y por lo tanto es como si se fuera dejando de lado esto en donde una sociedad no solamente resuelve el problema A o el problema B, sino se autoconstituye, se autolegisla, va tomando decisiones sobre organicidad y constitución, va fundándose a sí misma, no va solo resolviendo sus problemas vinculares. Podría tomar esta decisión o esta otra, pero esta decisión es la que piensa que le da una especie de posibilidad de acción, posibilidad de protagonismo en lo público, posibilidad de constitución de lo público. Bien, lo que dice esta autora
es que esta gran lucha de este primer movimiento de anhelo político va desplazándose hacia la emergencia de la cuestión social, ¿sí? Y se vuelve tan fuerte que nos impide ver lo que está fuera de los límites. Y por lo tanto, en gran medida, todo el tema de la mujer en la autoconstitución de una sociedad, que tiene mucho más que ver las decisiones políticas, la mujer se va desplazando a la presencia en los problemas sociales. La mujer va desplazando su acción a los problemas sociales, y los problemas sociales se transforman en una especie de nueva, no sé cómo decirlo, de nueva domesticidad. Esto es lo íntimo, esta trama de vínculos y esta trama de problemas pasa a ser también algo semejante a lo que era la vida doméstica, también algo semejante a la vida doméstica, pero ahora en este carácter de que se ha conseguido la participación, pero a la vez ese conseguir la participación en el voto, después cómo eso va cambiando, y la participación en los derechos, no impide, no es obstáculo para un nuevo carácter doméstico de la acción. Y ese nuevo carácter doméstico de la acción lo que hace es poner toda la fuerza en la opacidad de lo político y transformar un gran lugar, una gran emergencia de lo social, vincular, relacional, problemas de la convivencia de todos en sus medios y en sus recursos, ¿sí? Entonces, por eso se reclama justicia, equidad en la distribución de las cosas, justicia en la distribución de las cosas. Son los problemas de la equidad social los que hacen que se pidan derechos. Pero esos problemas de la equidad social en las que se piden derechos, esos problemas de que se tiene que participar en tal o cual lugar, porque si no estamos produciendo injusticia, a veces deja de lado la autoconstitución de la sociedad y el carácter mucho más político de la vida en común. Me ha llamado mucho la atención, ¿sí? Porque de algún modo en la mayoría de la autora de los escritos de las feministas del 18 y del 19 se está pensando en igualdad de derechos, y dice lo siguiente, y esto sí quiero y creo que tiene que ser pensado: el reclamo de libertad del feminismo de ese momento no podía hacerse oír a menos que fuera expresado como un reclamo de justicia. Tenemos derecho, es justo que todos tengamos derecho a votar, ¿sí? Quiere decir que al expresarse como un reclamo de justicia, lo que hace es poner en el centro del debate la cuestión social. Entonces, la exigencia de libertad de la mujer era un reclamo de justicia social que a la vez posibilitaba que hubiera más justicia en la sociedad entera, ¿sí? Por lo tanto, se ve volcada a atenuar el problema de la cuestión social. Y eso se transforma en la razón de que se le den determinados derechos. Puedo decir una cosa, un ejemplo muy ridículo. En muchas familias, sobre todo cuando muchas familias
la mujer tiene auto o le dan o se hace una distribución distinta de los recursos de manera que la mujer tenga auto para que pueda encargarse de llevar los chicos a la escuela. No estoy diciendo que esté mal llevar los chicos a la escuela de ninguna manera, pero digo que en última instancia no es la posibilidad de otros desplazamientos, sino que está ordenado a la operatividad de la vida familiar. Y eso sería, a mi forma de ver, y no estoy ofendiéndome con que se distribuya el trabajo, no estoy diciendo oh qué mal que está, sino que sería un ejemplo en donde el derecho dado o el bien que se comparte está en función del movimiento de todos, de que se solucione el problema de movilidad de la familia entera. El derecho al voto, la justicia, el derecho que se comparte está ordenado a que haya más lugares en donde se necesita la presencia de mujeres. Pero no quiere decir necesariamente que eso equivalga al reconocimiento de la participación política por sí misma. Entonces, el gran reclamo o la gran crítica que se hace a este nivel de lucha o a las paradojas que tiene es que porque ha conseguido otro lugar social, ha hecho emerger la importancia de la cuestión social y por lo tanto todas las acciones parecen orientarse a que la sociedad viva mejor, y esta mejora de la sociedad es en última instancia la razón de sus derechos. Quiere decir que no tiene sus derechos políticos porque realmente es legítimo que tenga derechos políticos, sino que la razón de sus derechos políticos es la mejora o mejor distribución de los bienes sociales y del trabajo distribuido socialmente, ¿sí? Es decir, toda esta lucha ha hecho emerger la cuestión social, y a la vez ha vuelto a formular como pregunta qué quiere decir sobre lo político. Entonces, lo que dice el autor, y yo estaría de acuerdo en eso, que la mujer se ha transformado en un colectivo con un programa de participación social, más que en un colectivo político con exigencias democráticas inalienables. Por lo tanto, el reclamo de libertad política se ha transformado en un reclamo de participación en la casa social. Es una nueva domesticidad. E influye sobre la exigencia política de libertad. Por lo tanto, los reclamos que seguían siendo de muchas mujeres a seguir teniendo el acento puesto en lo político, en muchos casos eran mirados como intransigencias, como posturas intransigentes, porque había que orientar todo a la construcción de lo social. El voto no era un fin, sino un medio para alcanzar otro fin, que es la mejora de la sociedad. Y esa retórica de lo social se extiende a muchas otras luchas de muchos otros grupos. Entonces, lo que dice la autora, y eso sí también me parece algo interesante, es que esa es la herencia conflictiva de estos primeros derechos ganados, y la herencia conflictiva es este nuevo lugar de lo social. Y por lo tanto que hay que tener una mirada crítica sobre esto. Y si uno simplemente cuando tiene que decir por qué tiene derecho al voto, tiene que justificar en todo lo que uno como mujer puede hacer y contribuir y cooperar, yo sí creo en contribuir, cooperar y todo eso, pero creo desde la presencia de un derecho inalienable a la participación en la conducción de cualquier sociedad democrática. Ese derecho es inalienable y no se justifica por lo que podamos ayudar,
se justifica por lo que somos. Entonces este primer debate es un debate importante. Y es un debate importante porque y coincido en eso con esta autora, que la lógica de la cuestión social y de la utilidad social en gran medida para muchos ha sometido la exigencia de libertad, ¿sí? Y por lo tanto hay que plantear de otro modo la exigencia política para que no quede en los límites de emergencia de la cuestión social opacando lo político. Bueno, esto es lo primero que quiero decir, que a mí sí esta emergencia de la cuestión social en el primer feminismo, y que este horizonte de la cuestión social, como tenemos derecho a participar en la vida social, tenemos derecho a la justicia en la distribución de los bienes de una sociedad, tenemos derecho a cooperar en una sociedad, por supuesto que es absolutamente legítimo, pero no invalida de ninguna manera, ni es la razón por la cual uno posea derecho a la libertad política. La libertad política no se puede justificar porque podemos hacer tales o cuales cosas. La libertad política se justifica en que somos seres humanos, miembros plenos de una sociedad. Y en gran medida, por mucho que se piense que esa libertad política ya está concluida y ya está terminada, no está de ninguna manera ni concluida ni terminada si en última instancia se construyen simbólicamente otros ámbitos íntimos, los ámbitos donde exista la vulnerabilidad, la necesidad de asistencia, porque es como si de algún modo se construyeran nuevos espacios simbólicos de lo privado y la mujer volviera a estar ahí. Y yo no rechazo de ninguna manera la gran exigencia de equidad en la distribución social de los bienes, no rechazo de ninguna manera la inclusión de los más desvalidos, no rechazo de ninguna manera la gran capacidad para la atención a los seres vulnerables. No rechazo nada de eso, pero el debate primero, que era un debate sobre la participación política, sigue siendo un marco teórico que no puede ser dejado de lado, sino que tenemos que volver a pensar, volver a seguir teniendo como un debate no acabado del primer feminismo, y por eso creo que se llega a muchas discusiones en este momento sobre eso. Tenemos que seguir pensando qué quiere decir que seamos seres que tanto en lo individual como en lo colectivo nos sea inalienable la libertad política. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que seguir pensando. Bueno, este es el primer marco teórico del debate, ¿no? El primer marco teórico del debate es cómo una exigencia de participación y libertad política hace emerger la cuestión social e involucra a todo este movimiento que ha querido la participación política, queda involucrada en gran medida y a veces reducida la lucha a conseguir un nuevo lugar social. Bueno, hasta aquí esta clase.